Hola, soy Giselle López Faldera y esto es Técnicas de Investigación Jurídica. Iniciaremos con la unidad 1, que se llama la preparación del trabajo de investigación. Dentro de esta unidad, hoy veremos la investigación y las decisiones fundamentales de la investigación. Para empezar, te recomiendo que veas el método científico como una especie de ciclo, en el que la observación no solamente será el punto de partida, sino que deberás realizarla constantemente mientras investigas. Recordemos que en la intervención pasada te comenté sobre los métodos y sobre los paradigmas actuales de la investigación jurídica que debes tomar en cuenta para poder seleccionar tu tema de investigación. Entonces, ¿cómo seleccionas el tema? Bueno, decíamos en la intervención anterior que el objetivo de una investigación jurídica es poder aportar al conocimiento científico de la ciencia del derecho. Por lo cual, te recomiendo que busques un tema que envuelva un problema o una problemática actual en tu área de maestría. Si estás estudiando Derecho de los Negocios Corporativos, pues querrás dar un vistazo a qué sucede con las sociedades comerciales en tu país, en República Dominicana. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los accionistas o los socios de una sociedad? Si hay conflictos dentro de la ley de sociedades, si quizás un artículo va en contradicción con otro o si va en contradicción con otra normativa dentro del ordenamiento jurídico dominicano. En esto te debes enfocar para poder buscar un problema o una problemática que dé origen a un tema. A partir de ahí puedes formular tu hipótesis y recopilar la información que te servirá para poder demostrar y argumentar esa hipótesis que te has formado. Entonces, este es el modo de seleccionar el tema. Otra decisión fundamental al momento de realizar una investigación jurídica es buscar, seleccionar el asesor o la asesora de tu tema de investigación. En este sentido, te recomiendo que busques dentro de la doctrina dominicana quienes han escrito sobre el tema que te llama la atención, sobre el tema que te interesa. Si estos doctrinarios, estos juristas pertenecen a la universidad, pues ya estás un paso adelante, porque puedes solicitar a estos profesores que asesoren tu trabajo de investigación. Si no es el caso, si encuentras, digamos, a un jurista que ha escrito y que sabe sobre el tema que te interesa investigar y no forma parte del cuerpo docente de la universidad, puedes hablar con tu coordinadora o coordinador de la maestría para saber si es posible que esta persona sea solicitada como asesor en tu trabajo de investigación. Hay diversos trabajos de investigación que puedes presentar para esta maestría y eso lo veremos más adelante. Lo importante es que busques una asesoría que pueda cumplir con los requisitos de fondo, que pueda hacer una revisión del tema y que conozca cuáles son las corrientes actuales del derecho sobre el tema que te interesa. Esto es en cuanto a las decisiones fundamentales. La investigación, en cambio, tenemos que ver aquí las fuentes investigativas, las consultas de documentos y las consultas de personas. Entonces, sabemos que las fuentes pueden ser de una variedad inmensa. Sabemos que hoy en día hay mucha información a disposición de los investigadores, pero debemos seleccionar muy cuidadosamente qué vamos a elegir, qué vamos a incluir en nuestro trabajo de investigación. Y para ello vamos a dar prioridad a los materiales más recientes. Vamos a buscar artículos científicos que preferiblemente sean publicados en revistas arbitradas. ¿Qué quiere decir esto? Un artículo arbitrado ha sido sometido al escrutinio de árbitros, que son personas expertas en el tema del artículo.
Entonces, si yo escribo un artículo y lo quiero publicar en una revista arbitrada, lo que hará el editor es que enviará mi artículo a otras personas, a otros profesionales preparados en el área de investigación, quienes darán su parecer, su comentario acerca de mi artículo, y luego el artículo será publicado. Entonces, cuando busquemos un artículo, podemos poner atención a esto. Cuándo se sometió el artículo, o sea, la fecha en la que el artículo se sometió a la publicación de la revista, la fecha en la que fue aceptado el artículo y la fecha en la que efectivamente fue publicado. Si hay un corto tiempo entre el sometimiento del artículo y su publicación, estaremos probablemente ante un tema que tiene mucha relevancia y que tiene mucho, está muy de moda, ¿no? Y sí se requiere ese artículo que publicó esa persona. O sea que esto es una buena señal. Además de los artículos que vienen en publicaciones seriadas, vamos a buscar libros, preferiblemente también recientes. Sabemos que en el ámbito de derecho de los negocios corporativos siempre tenemos mucha información que se va actualizando, porque hay áreas en las que definitivamente van surgiendo cosas nuevas, como derecho de propiedad intelectual, como el mismo derecho societario, que a pesar de que la ley de sociedades no se actualice tanto, pero sí las prácticas societarias van sufriendo muchos cambios en pocos años. Entonces ahí nos queremos enfocar. Entonces, revistas preferiblemente arbitradas, libros de publicación reciente. Es sumamente importante que depuremos los autores. O sea, que no solamente busquemos el material en sí, sino que tratemos de buscar información y entender quién es el autor o la autora del material frente al cual nos encontramos. Muchas de las veces los materiales son publicados por profesores universitarios y esto es muy positivo porque sabemos que nos encontramos frente a autores y autoras que son expertos en la materia. Entonces esto es algo que tenemos que tener en consideración. Otra fuente bibliográfica ciertamente son las leyes. Aquí tenemos que buscar publicaciones oficiales. Hay páginas donde podemos ubicar las publicaciones de leyes con la Gaceta Oficial, con el número de Gaceta Oficial, con el año. Esto va a ser importante sobre todo en los tipos de investigación en los que nos basamos en estudiar un conjunto de normas o una ley en específico. Entonces, esta sería una fuente directa, ¿no? O sea, si yo estoy en mi tema de investigación analizando unos artículos de la Ley de Sociedades, pues indiscutiblemente la Ley de Sociedades es una fuente primaria en mi investigación. También podemos recurrir a la consulta de personas. ¿Y qué sería la consulta de personas? Bueno, hay dos tipos, o digamos dos tipos de investigación en general. Podríamos hacer investigación de campo o podríamos hacer una investigación que sea teórica, que sea pues cuantitativa, ¿no? O sea, cualitativa o cuantitativa. Normalmente nos basamos en investigaciones teóricas, donde recurrimos a las fuentes bibliográficas. Hay muchos tipos de fuentes bibliográficas. Incluso los videos de profesores haciendo explicaciones son clasificadas como fuentes bibliográficas. Entonces, ¿qué son las consultas de personas? Bueno, cuando estamos en una investigación de campo, normalmente necesitamos otro tipo de instrumentos que nos sirvan como fuentes investigativas. Estos instrumentos pueden ser entrevistas, pueden ser cuestionarios que realizamos a personas en particular. Y estas son consultas de personas. O también, digamos, si queremos entrevistar a un jurista en particular que es experto en la materia, que quizás fue el redactor de una ley y nos interesa tener su opinión sobre nuestra investigación, esto también puede ser una consulta de personas. Ahora bien, depende de nuestro diseño de investigación, qué enfoque le demos a la investigación,
cuál método estemos usando, y esto nos ayudará a determinar cuáles son las fuentes investigativas idóneas para ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, en conclusión, te comento que hay dos decisiones fundamentales para la preparación del trabajo de investigación. El primero es la elección del tema, y para ello te recomiendo ver a tu alrededor, ver la práctica jurídica para poder identificar algún problema, pues la solución que des a ese problema será un aporte a la ciencia jurídica. Y la segunda decisión fundamental es la elección del asesor o la asesora. Si la universidad no te asigna un asesor o una asesora, pues esta decisión te va a corresponder. Y en este caso, lo que te recomiendo es buscar quiénes han escrito sobre el tema, quiénes son expertos en la materia, y a partir de ahí verificar si es posible que esa persona se vincule a la universidad para asesorar tu trabajo de investigación. Finalmente, sobre la preparación de la investigación, pues si tenemos una investigación cuantitativa, usaremos preferentemente las fuentes de consultas bibliográficas, y si tenemos una investigación de campo o cualitativa, usaremos la consulta de personas, muy probablemente. Es cuanto. Nos vemos en la próxima.